Yo simplemente os pregunto yo, imaginaos programar un robot para que mantenga una conversación. Haceros un poco a la cabeza, es decir, no hace falta, no sabéis programar probablemente ninguno, pero simplemente haceros la idea de que no que diga una palabra, ¿vale? No es que diga, bueno, programo aquí un programita, un robot para que me diga 4 palabritas, ¿no? O 4 ejecuciones que pueda hacer, encender, apagar las luces, ¿vale? Encender, apagar la tele, subirme a la calefacción, cosas así, ¿no? No, imaginároslo para mantener una conversación, es decir, en que yo pudiera preguntarle de cualquier cosa y él me pudiese responder, pero no solo responder, sino encima mantenerme esa conversación, ¿no? Hacerme otra pregunta, yo responderle, preguntarme por otro tema, ¿no? Relacionarme ese tema con otro. Bueno, y fascinado, ¿no? Es algo pues, realmente muy complejo, ¿no? Realmente muy complejo el que un robot pueda hacer eso, ¿no? Que una inteligencia artificial pueda mantener una conversación humana, ¿no? Y fíjate si solo estamos hablando a lo mejor de nuestro lenguaje, ¿no? Es verdad que el español es un lenguaje muy rico, ¿no? Pero si nos vamos a otro tipo de lenguaje, como el inglés, como el alemán, como el francés, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Es muy complicado que un robot pueda tener ese contexto tan grande, ¿no? de cualquier tema de conversación para mantenerlo con un humano, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay muchos problemas, ¿no? Hemos hablado un poquito de los problemas, pero ¿cuáles son realmente los 3 problemas principales, ¿no? Que nos encontramos los que, bueno, pues nos dedicamos un poco a estos proyectos, ¿no? Los que hacemos un poco de divulgación en tecnología, en inteligencia artificial. Pues realmente uno de los problemas principales es la cantidad, es decir, la cantidad de palabras que puede haber en cualquier lenguaje, ¿no? Imaginaos el español, ¿no? Un lenguaje tan sumamente rico en morfología, en palabras, pues imaginaros, ¿no? O sea, que un robot pudiese controlar todas esas palabras y ya no solo las palabras, sino el significado de esas palabras para usarlas correctamente en el sitio, ¿no? Adecuado en esa conversación. Muy complicado. ¿Pero qué problema más nos podemos encontrar? La semántica, claro. Esas palabras llevan un orden. Nosotros podemos saber que hable bien, pero tenemos que hacer que hable correctamente, no que hable como los antiguos indios, ¿no? Siempre con infinitivos, ¿no? Que mantenga una conversación, que utilice bien los tiempos verbales, ¿vale? Los adverbios, los verbos, el sujeto, el predicado, ¿vale? Que sepa controlar toda esa semántica del lenguaje. Y por último, el contexto. Claro, encima en el español tenemos palabras que pueden significar una cosa u otra, la misma palabra, según el contexto en el que vaya esa palabra, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de planta, ¿no? Una planta, pues una planta de fábrica, pero una planta, pues una planta natural, ¿no? Y depende del contexto en el que yo esté hablando, esa palabra, que es exactamente la misma, puede significar una cosa o puede significar otra. Fijaros, ¿no? Solo con estas 3 cosas, realmente el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Para que una máquina pueda contextualizar, hablar correctamente y encima controlar un vocabulario tan sumamente rico para mantenernos una conversación, ¿no? Adecuada y que no simplemente le diga Alexia, apaga la luz o Alexia, cierra la puerta, ¿no? Y lo haga o no lo haga porque simplemente hay 2 o 3 keywords que se llaman palabras clave, ¿no? Que las controla y dice, vale, cerrar puerta, pues cerrar puerta. Eso realmente es lo que hoy en día muchos de vosotros pues estáis viendo, ¿no? O estáis conociendo, ¿no? Realmente el poder interactuar con una máquina, pero de una manera muy simple, muy sencilla, ¿no? Pero queremos ir más allá, ¿no? Todos los que se dedican a esto y este campo, ¿no? en el que tanto se está trabajando, es un campo muy abierto. Ahora cuando indaguemos un poquito más os contaré algunos detalles más, pero es un campo muy potente, ¿no? Ya el campo de la inteligencia artificial, como he dicho en otros seminarios, probablemente sea la tecnología más puntera y con más escalabilidad en la actualidad, pues como decía antes, ¿no? Por todo lo que involucra, ¿no? Coches autónomos, el lenguaje natural de las máquinas, las predicciones en sistemas meteorológicos, en sanidad, por ejemplo, en educación, en el campo que yo también me dedico, hay muchos sistemas de inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje de los alumnos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, claro, nos encontramos con esto y lo que queremos es solventarlo, ¿no? Es ver cómo podemos, ¿no? hacer esto. Bueno, esto no es un tema nuevo, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial no es algo que haya nacido hace 5 o 6 años o hace 3 años. No, es un tema muy antiguo, ¿vale? Es decir, nos podríamos ir casi a la prehistoria de la tecnología, ¿no? Ahí os hablo de Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, un lógico matemático, ¿no? De inglés,
bueno, si le conocéis o podéis ver, es fascinante su historia. Incluso si habéis visto la película de Enigma, ¿vale? Realmente cuenta un poco su historia, ¿no? Fue un matemático en sus primeros años. Bueno, pues ya se notaba que era un chico con una virtud especial para todo el tema numérico. Bueno, y estuvo en la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó para desvelar los mensajes cifrados que enviaban los nazis, ¿no? Estaba trabajando en Londres y podía desviarlo, ¿no? Entonces, los nazis utilizaban la llamada máquina Enigma, ¿no? Una máquina súper compleja, donde cifraba los mensajes con unos algoritmos muy complicados. Y bueno, pues Alan Turing fue capaz, ¿no? de desgranar, ¿no? esa máquina y poder desvelar los mensajes, ¿no? Se le considera un poco el padre de la computación, ¿no? Y el padre de la inteligencia artificial, ¿no? A Alan Turing, ¿no? Y durante ese año, ¿no? Aproximadamente el año 1950 que he puesto ahí, sacó el test de Turing o la prueba de Turing, ¿no? Si no la conocéis, bueno, pues es una prueba muy evidente de lo que hoy nos podemos encontrar, ¿no? Él decía que había un pequeño test en el que podríamos, bueno, pues controlar un poco la inteligencia real que podía tener una máquina, ¿no? ante nuestra inteligencia humana, ¿no? Si realmente habíamos conseguido un poco la inteligencia perfecta, ¿no? El test era súper sencillo y tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Y por eso os lo he traído para que lo conocierais, ¿no? Simplemente hay una persona C, ¿no? Que está en una habitación, ¿vale? Cerrada, donde no ve a nadie, y se le permite hacer preguntas, ¿no? Y en la otra habitación, ¿vale? Hay otras dos personas, también individualizadas, una cada en su habitación, donde una es un ordenador, es una máquina, y lo otro es una persona, ¿no? La persona A y B tienen que contestar a las preguntas que le haga la persona C, ¿vale? Pero pueden engañarle, no hay problema, pueden contestarle lo que quieran, ¿no? Y entonces el test consiste en que la persona C intenta saber si realmente cuál es una persona y cuál es un ordenador a través de las preguntas que le haga, ¿no? Le puedo hacer cualquier tipo de pregunta y según las respuestas que vaya recibiendo, intentar identificar cuál es un ordenador y cuál es una máquina. El test dice que si llegará un momento en el que la máquina sea capaz de contestar tan sumamente bien, contextualizando, ¿vale? Semánticamente correctamente y controlando ese vocabulario, y la persona C jamás pueda ser capaz de distinguir una persona de otra o una máquina de una persona, entonces estaremos ante una inteligencia perfecta, ¿no? Ante realmente esa máquina que es, bueno, pues se puede equiparar un poco a la inteligencia humana, ¿no? Bueno, pues este test se sigue utilizando hoy en día, ¿vale? Es algo, fijaros, de hace ya más de 70 años y se sigue trabajando. Las bases que sembró Alan Turing pues son muy, muy interesantes, ¿no? Para ello. Hay mucha documentación sobre ello y será fantástico si os interesa que podáis echar un vistazo, ¿no?